Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren realmente muy bien. Les doy como siempre la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha. En esta ocasión para continuar con la serie de videos dedicadas a la lectura y análisis de esta pequeña gran obra. Digo porque es un librito finito. Son solamente creo que 150 páginas de lo que es el texto en sí, y además que esta edición de Antropos nosotros ya por lo que estuvimos viendo es una edición bilingüe. Entonces, bueno, es el texto de esta parte es la mitad, digamos, a menos que vayan siguiendo en la medida en lo posible, que nosotros vamos compartiendo algunas frases o conceptos que están en el alemán, en el idioma alemán. Y bueno, nosotros ya en el video anterior hicimos una lectura y análisis que fuimos compartiendo de lo que serían las palabras preliminares. Ya lo que se trata de estas investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana, nosotros ya vamos por el tercer video. Entonces, si algo no les quedó claro, pueden volver o no se acuerdan de algo, pueden volver a los videos anteriores. Y de hecho, yo lo que fui mencionando es que con respecto a algunos temas que estuvimos compartiendo y tratando en las clases anteriores dedicadas a las investigaciones sobre la esencia de la libertad humana, hay videos paralelos en el canal en el cual hablamos de la biografía de Schelling, de la bibliografía de Schelling, de textos sobre filosofía del arte, eh, sobre también los textos de la época de la influencia y de la relación con Fichte, también de las relaciones de Fichte con Hölderlin, con Hegel, con Jacobi, ¿qué más? También la influencia kantiana. Bueno, todos esos temas nosotros ya los fuimos tratando. Lo comento nuevamente para quien le haya parecido y se encuentre con el canal por primera vez o quien se haya adentrado en este video sin haber conocido los anteriores. Le comento que ya está todo publicado y en la medida en que nosotros sigamos avanzando, igualmente voy a seguir repitiendo algunas referencias, algunos links también para dejar. Y bueno, ya nos queda sin más que decir esta cuestión de comenzar entonces con el texto. Sigo repitiendo la misma dinámica, sobre todo del segundo video, de la segunda clase, que fue ya la lectura de esas palabras preliminares y como nosotros también fuimos haciendo en los videos dedicados a Einführung in die Metaphysik de Martin Heidegger, de ir leyendo e ir hablando, ¿no? Esto ya comienza en la numeración Seite 336, porque bueno, la paginación en realidad de esta edición en español sería la página 111, ¿no? Dice así, las investigaciones sobre la esencia de la libertad humana pueden en parte apuntar al concepto correcto de la misma, desde el momento en que, por muy inmediatamente grabado que esté el sentimiento del hecho real de la libertad en cada cual, tampoco lo está a un nivel tan superficial como para no exigir, aunque solo sea para expresarlo con palabras, una pureza y hondura de espíritu mucho mayores de lo habitual y en parte pueden concernir a la relación de este concepto con la totalidad de una concepción científica del mundo. Como sin embargo ningún concepto puede ser determinado de modo aislado y la prueba de su relación con la totalidad es la que de hecho le da su consumación científica última, como debe ocurrir como debe de ocurrir especialmente en el caso del concepto de libertad, que si acaso tiene alguna realidad, no puede ser meramente un concepto subordinado o accesorio, sino uno de los puntos rectores y centrales del sistema. Bien, hago pie acá y vamos analizando un poco. Esto lo comparto, esta es ya directamente la primera frase con la que comienza el libro después de esas palabras preliminares y ya nos introduce un poco o de lleno, mejor dicho, en esta problemática, ¿no? De hecho, las primeras dos palabras que aparecen
o mejor dicho, esta primera frase del libro ya es Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit kennen teils den richtigen Begriff derselben angehen, ¿no? Y sigue. Comienza ahí, ¿no? Las investigaciones filosóficas. De hecho, acá hay un tema, ¿no? Porque dice las investigaciones sobre la esencia de la libertad humana. Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana. Acá ya tenemos ahí un primer problema de traducción, ¿no? Y dice, ¿no? Pueden en parte apuntar al concepto correcto de la misma. Esta diferenciación que dice Philosophische Untersuchungen, recién me acabo de dar cuenta que no lo decía en la traducción. Yo encontré varios, y esto creo que lo mencioné en el último video, encontré varios errores, no solamente en la traducción, sino a veces también del texto que está pasado en alemán del lado izquierdo. Y de hecho decía, ¿no?, que la traducción hacia el final dice que Schelling muere en 1845 acá, hacia el final, y es 1854. O sea, ahí hay un error también de tipeo importante. ¿Qué más? Bueno, ¿no? Primero, nos mete en el problema de... Se trata de investigaciones filosóficas. Ahora, hay toda una discusión también a lo largo del siglo XIX y que parte justamente de la problemática kantiana, de si la filosofía puede ser o no una ciencia, o que es esta cuestión de llevar la filosofía, elevarla a la cuestión de una ciencia, ¿no? Un saber seguro, ¿no? Claro y distinto, por seguir también un poco el vocabulario cartesiano. Ahora, también el otro problema que venía ligado a esto tiene que ver con, bueno, plantear la cuestión de establecer un sistema que hay que comprender según Schelling por sistema, que tiene que ver con esta cuestión de, bueno, tiene que ser un sistema algo cerrado, donde todas las partes tienen que de alguna manera conectarse y encajar una cosa con la otra, pero al mismo tiempo, ¿cómo se puede llevar a cabo? Y esta es la gran pregunta, ¿cómo se puede llevar a cabo entonces un sistema de la libertad? ¿Qué tipo de relación puede haber entre sistema, System und Freiheit, entre sistema y libertad? ¿Qué noción hay que cambiar? O sea, ¿cómo hay que entender la libertad por un lado y cómo hay que entender el sistema por otro? Esto después va a derivar en una problemática de sistema de los tiempos o de pensar libertad-tiempo, ¿no? En las edades del mundo. Die Weltalter, a partir de 1811, nosotros nos estamos ubicando en 1809. Dijimos, hay toda una influencia ya de esa influencia fictiana, esa influencia kantiana, de la época también de la filosofía de la identidad y demás, que recaen fuerte en este trabajo de 1809, sobre todo con el texto de Filosofía y Religión de 1804. Bien, entonces son investigaciones sobre la esencia de la libertad humana. Hay libertad que puede llegar a ser no humana, una libertad en general, pero es bueno encontrar cuál es la esencia de la libertad humana, en tanto el ser humano es una criatura creatura en alemán, que depende o está vinculado a lo absoluto, a Dios, ¿no? ¿Cuál es esa relación entonces o ese vínculo de dependencia y de independencia al mismo tiempo, de necesidad y libertad de la criatura con respecto a lo absoluto? Entonces, bueno, ya no se arriesga Schelling a hablar de un sistema de la libertad, sino o establecer un sistema filosófico sobre la esencia de la libertad, sino que, bueno, juega un poco más resguardado y dice, bueno, estas son investigaciones. Lo cual en algún punto también nos invita a pensar en si estas investigaciones realmente concluyen con el cierre del texto de esta obra, o que si necesariamente estas investigaciones
van a derivar en esa cuestión de, bueno, el problema de la esencia de la libertad humana remite o nos lleva aún necesariamente a pensar un sistema de los tiempos, ¿no? O del tiempo. Bien, en parte de apuntar, hay que apuntar al concepto correcto de la misma, hay que dilucidar, bueno, primero, qué es esta cuestión esencial y qué es esta libertad y qué es esta libertad humana en todo caso, porque cómo va a haber una, cuál va a ser la relación entre la libertad de lo absoluto y la libertad humana con respecto a esto. ¿Cuál va a ser también, ¿no? Como ya decía en las palabras preliminares, y esto lo podemos repetir, la diferencia también entre cómo esa problemática entre naturaleza y espíritu termina siendo, dice ahora, es hora de que aparezca la superior o mejor verdadera oposición, la de necesidad y libertad. Naturaleza, Natura, mundo, Welt, terminan en una Notwendigkeit, o es la representación de esa Notwendigkeit, ¿no? De esa necesidad. Mientras tanto, el espíritu, el Geist, eh, viene por la vía de la historia, de la Geschichte y de la Freiheit, ¿no? De la libertad. Esa es la elevación, ¿no? Esa oposición entre naturaleza y espíritu que en algún momento se planteó, ahora se encuentra en la oposición de necesidad y libertad vinculadas a una raíz, ¿no? A una raíz común, de la cual parten estos principios, pero a la cual no se oponen, sino que Schelling va a señalar que es una contraposición a partir de la indiferencia. Es decir, que bien y mal, necesidad y libertad no se encuentran en lo absoluto primigenio o en lo absoluto originario, en ese principio que es incluso anterior al yo planteado por Fichte, donde es un yo que tiene conciencia y que es una autoposición y que se contrapone al no yo, etcétera, etcétera. Bueno, el principio, de hecho lo dice Félix Duque en su obra La Era de la Crítica, si mal no recuerdo, era él, donde dice, bueno, el primero que plantea realmente un absoluto, y esto también está en el texto de Vicente Serrano Marín y en varios especialistas de Schelling, o quienes se dedican a estudiar el pensamiento de Schelling, esta cuestión, ¿no? Es Schelling el primero que piensa verdaderamente lo absoluto. Y esto le implica, obviamente, después la crítica que, bueno, que ya de 1807 en la fenomenología del espíritu vamos a encontrar. Pero es Schelling el que se adentra, un poco también por influencia heideggeriana, en pensar lo absoluto y plantear realmente un absoluto. Y en esta cuestión de algo que vamos a ver nosotros más adelante, que tiene que ver con los errores histórico-filosóficos sobre la comprensión o el modo de comprender el principio de identidad. Y acá en este principio va a ser un principio de la indiferencia, no de la identidad. Ya nos vamos a adentrar, pero bueno, esto nos lleva un poco también a la cuestión de decir, bueno, hay que apuntar al concepto correcto de esta esencia de la libertad. Desde el momento en que por muy inmediatamente grabado que esté el sentimiento del hecho real de la libertad en cada cual, es como decir, bueno, nosotros tenemos un sentimiento de que hay libertad, de que existe la libertad. Das Gefühl, ¿no? Acá también es otro concepto, otro término interesante, esta cuestión del sentimiento, porque, a ver, en esta cuestión también del ansia, del presentimiento, del sentimiento, de lo inconsciente, de lo pulsional, también de esta cuestión del impulso, el trip. Eh, Se está jugando ahí un montón de cosas, sobre todo podemos decir, hay varios términos y conceptos, estos que fui nombrando recién, de lo inconsciente, del presentimiento, del sentimiento, de lo pulsional o de esta cuestión del deseo, del apetito, del ansia.
Sehnsucht, Begierde, Trieb, que veníamos, un Bewusstsein, etcétera, ¿no? Hay toda esta cuestión ahí conceptual que nos lleva a un plano que es anterior a justamente a toda lógica, a toda cuestión, no diría de la razón, porque sí del entendimiento, eh, y del conocimiento, pero no sacado del plano de la razón, porque justamente algo que plantea Schelling y que nosotros hemos visto en varias de sus obras es que este plano de lo inconsciente, de lo pulsional, del ansia, de lo instintivo y demás, no necesariamente queda por fuera del plano de la razón, sino que forma parte de ella, aunque Kant en su momento haya renegado y la haya intentado apartar o haya intentado separar también una razón práctica, una razón teórica, y no se haya querido adentrar en esas cuestiones que son difíciles de explicar y que tienen que ver con esta cuestión más de la animalidad, podríamos decir, o de lo irracional. Bueno, acá en Schelling forman parte del campo de lo racional. eh, y justamente, ¿no? Es como la tiniebla, son las tinieblas, es la oscuridad, es la sin razón, pero en la cual necesariamente entiende Schelling que tiene que aparecer ese primer rayo de luz, ese primer hálito de vida, que en esta cuestión de mera naturaleza, de mero cierre, de mera oscuridad, es donde aparece la primera chispa también de la creación, ¿no? Y por supuesto, diríamos que en esta concentración de la naturaleza, que en esta concentración del caos y del oscuro, está en germen o hay una semilla que va a tener que ir generándose, que va a tener que ir desarrollándose con un proceso de la naturaleza, por un lado, con un proceso histórico del espíritu, también en paralelo, que se tiene que ir gestando, que se tiene que ir generando, que va a ir llevando a cabo este nacimiento, este dar a luz eh, de la razón, ¿no? Entonces, como decir, bueno, en esa naturaleza inconsciente ya está en germen, ya está en potencia, si lo decimos en terminología aristotélica, ya está en potencia el espíritu, ya está en potencia el entendimiento, pero bueno, tienen que generar ese desarrollo. Es como si en algún punto, quizás a ver si el ejemplo es arriesgado, pero capaz que a la audiencia le resulta un poco más práctico y más fácil de entenderlo. Cuando agarramos el texto de Zaratustra y leemos ya el primer discurso de Zaratustra, de las tres transformaciones, y vemos las transformaciones del espíritu, que tiene que pasar de ser niño a ser camello, a ser león y volver a ser niño. Pensemos también que en Nietzsche hay una fuerte influencia schellingiana. Por eso también el curso que vamos a estar dictando, que tiene que ver sobre la influencia o este maestro oculto de Heidegger que tiene que ver con Schelling. Pensemos que en todo este pasaje, en todo este proceso y de transformación en el espíritu, tiene que ver con una cuestión de nacimiento, muerte, renacimiento del espíritu, con un proceso de elevación, de transformación, transmutación, no sé si aplicaría también, en la cual justamente lo que hay que ir teniendo en cuenta es cómo va evolucionando y cómo se va dando este proceso orgánico, este proceso vivo. Acá, esto originario, esto que está pensando Schelling, que está ideando Schelling, hacia lo cual se quiere adentrar, tiene que ser un Dios vivo, es un absoluto vivo, ¿no? Él comprende en su mirada retrospectiva que aquel planteamiento eh, tomado de Fichte, modificado igualmente a su modo personal, sigue siendo en 1794, en 1795, con el texto de von Ig, un absoluto que ya está ahí dado, ¿no? Entonces en algún momento nos vamos a topar con
un análisis en el cual va a decir, bueno, Dios tiene que ser un Dios vivo para vivos, ¿no? No puede haber algo vivo a partir de algo muerto, ¿no? Y justamente, si es algo vivo, también a su modo tiene que implicar una libertad. Entonces esto también es importante, ¿no? Por muy inmediatamente grabado que esté, ya hablamos del tema de, bueno, ¿por qué investigaciones y no sistema con respecto a esta relación con la libertad? Y después, por el otro lado, ¿por qué este sentimiento del hecho real de la libertad en cada cual tampoco lo está a un nivel tan superficial como para no exigir, aunque solo sea para expresarlo con palabras, una pureza y hondura de espíritu? Es decir, bueno, tenemos una suerte de Gefühl, tenemos un sentimiento de que hay libertad, pero este sentimiento es como que de alguna manera se nos oculta, este sentimiento no lo tenemos pulido, no lo tenemos realmente a la mano para decir, bueno, sí, este, realmente somos libres y sabemos lo que implica necesariamente la libertad y que por tanto como sabemos lo que implica, sabemos que somos libres, sabemos también cómo implementar esa libertad. No, 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 no. Acá lo que dice Schelling es, esto exige, esto como no está a la mano en terminología heideggeriana, dice, esto exige pureza y hondura de espíritu, esto hay que investigarlo, ¿no? eh, una pureza y hondura de espíritu mucho mayores de lo habitual. Esto no va a ser tarea sencilla. Y en parte pueden concernir a la relación de este concepto con la totalidad de una concepción científica del mundo. Es decir, ojo, porque dice ningún concepto puede ser determinado de modo aislado, y esto es importante. Teils kennen Sie den Zusammenhang dieses Begriff mit den ganzen eine wissenschaftlichen Weltansicht betreffen, ¿no? Bueno, esta relación de los conceptos con, con el todo, de Ganzen, eh, y una Weltansicht, una wissenschaftlichen Weltansicht, ¿no? Una mirada del mundo científica, una concepción científica del mundo. Entonces, esta cuestión, ¿no? Kein Begriff einzeln bestimmt werden kann, ¿no? No puede ser determinado, ¿no? El concepto solo, un concepto solo. Hay que tener esa mirada de la totalidad y al mismo tiempo una, bueno, esta construcción, esta mirada también sobre el concepto de la esencia de la libertad nos va a permitir la relación con otros conceptos y con una mirada de la totalidad y a su vez esto, ¿no? Que decíamos, bueno, esta idea del siglo XIX, que ya tiene una influencia kantiana también, de hacer de la filosofía una ciencia y de tener una concepción, una mirada científica del mundo. Como sin embargo ningún concepto puede ser determinado de modo aislado, dice el concepto de libertad, que si acaso tiene alguna realidad, a ver, acá se está dando cuenta Schelling, que primero nos dice, bueno, tenemos un sentimiento de que la realidad, de que hay realidad. Dice, si acaso tiene alguna realidad, no puede ser meramente un concepto subordinado o accesorio. ¿Qué nos marca acá? La libertad no es un concepto más. Dice, sino uno de los puntos rectores y centrales del sistema. Acá ya nos utiliza la palabra sistema también, ¿no? Que hasta el momento en estos renglones no había aparecido. System, ¿no? Es la palabra para esta parte. Dice, eine herrschende Mittelpunkte des Systems sein muss, ¿no? Sino, dice, sino sino que debe ser el, acá ponen el punto medio, el punto rector y central, ¿no? El Mittelpunkte, herrschen, ¿no? Esta cuestión que domina, que enseñorea, que está por encima, ¿no? De todos los otros. Entonces, bueno, acá el concepto de libertad no es un concepto subordinado o accesorio, sino tiene que ser uno de los puntos rectores y centrales. Es el señor
concepto tiene que ser del sistema. Design muss nos pone, ¿no? El müssen. Eso también ahí. Entonces, bueno, acá también, ¿no? Una cuestión que yo había marcado en el texto, dice, bueno, ningún concepto puede ser determinado puede ser determinado de modo aislado y la prueba de su relación con la totalidad es la que de hecho le da su consumación científica última, como debe ocurrir especialmente en el caso del concepto de libertad. Algo que yo marcaba la lectura del texto, yo el texto ando con todo marcado por todos lados, en varios colores y demás. Igual, en la medida en que voy leyendo y compartiendo también en esta práctica, uno sigue aprendiendo, por supuesto. Falta mucho por descubrir. Esta cuestión, ¿no? Que no debe ser considerado de modo aislado. Y estaba pensando en el texto de Spinoza, en la Ética, donde hace esta diferenciación justamente con un correcto modo de filosofar. Y dice, bueno, un error común y que obviamente es una mirada falsa sobre el mundo y sobre la concepción del mundo, tiene que ver con que el ser humano plantee un orden de las cosas, un orden geométrico un orden de las cosas, no un orden geométrico, perdón, un orden de las cosas a partir de su punto de vista, a partir de su individualidad, querer como entender y comprender ese orden, ¿no? Y por el contrario, y esto tiene que ver también con una conceptualización, una determinación de modo aislado de algunos conceptos. En lugar de eso, el modo correcto, el verdadero modo de filosofar y de pensar tiene que ver justamente con poder tener una visión de la totalidad y con establecer ese modo geométrico, ¿no? Donde no hay una influencia, una inclinación llevada a cabo por el punto de vista individual. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien, seguimos avanzando un poco más. Hay mucho material. No es, yo le decía, ¿no? No es un texto en el que uno, sí, bueno, me siento a leerlo y voy pasando de página. Si, bueno, justamente algo que uno tiene que practicar también con estos libros, con la filosofía en general, es la paciencia y con este trabajo arduo en la lectura. Y que alguien justamente, ¿no? Puede venir y me decir, mirá, Lucas, acá en realidad Sherin está criticando tal o cual cosa, o a mi parecer, no está señalando a Spinoza, sino que está discutiendo quizás con otra corriente, con otro, con alguna otra personalidad más contemporánea. Bueno, pueden ir surgiendo distintas cuestiones, como yo mismo les di el ejemplo con el texto de Así habló Zaratustra y el cambio de las tres transformaciones, como para hacerlo un poco más ilustrativo. Pueden ir surgiendo otras interpretaciones. Esto tiene que ver también con una cuestión metódica hermenéutica que proponemos y que ustedes obviamente pueden participar de ello a partir justamente de sus lecturas, de sus experiencias y de sus conocimientos. No necesariamente yo en ningún momento estoy diciendo, no, esto hay que leerlo eh, de tal y tal manera y no puede ser de otra. Sí, bueno, hay límites en la interpretación, me parece que, como decíamos de Nietzsche incesantemente, no se puede andar tampoco diciendo y haciendo cualquier cosa, porque hay como pautas conceptuales que van rigiendo, digamos, o van guiando, encauzando, acompañando las interpretaciones, y hay otros que, bueno, necesariamente em, para hacer un poco más de ruido se saltan, ¿no? De esos, de esas de esos rastros, ¿no? De esas huellas que va dejando que comparte el texto mismo, ¿no? Bien,
Según un dicho antiguo, pero en absoluto olvidado, el concepto de libertad es incompatible con el sistema. Acá, ¿no? Eh, un Verträglichsein, ¿no? Sí, el concepto de libertad es incompatible con el de sistema. Se dice, y toda filosofía que tenga pretensiones de unidad y totalidad acaba desembocando en una negación de la libertad. Acá va a introducir Schelling toda una discusión con el panteísmo y lo cual ahí también va a derivar en una cuestión justamente que tiene que ver con, eh, con el panteísmo, con esta cuestión de panteos, todo es Dios o todo en Dios, eh, donde él va a entender, a partir de una explicación que luego va a dar sobre el principio, yo les explico cómo continúa este alineamiento de la obra de Schelling. Nos dice, bueno, el concepto de libertad es incompatible con el de sistema. ¿Por qué? Porque sistema, o todo, el sistema implica unidad y totalidad. Un sistema es algo cerrado que implica unidad y totalidad, donde todas las partes, todo tiene que ver con todo. En ese movimiento o en esa comprensión mecánica de sistema, dice, bueno, necesariamente se deriva en una negación de la libertad. Si hay sistema, si hay totalidad, si hay unidad, no hay libertad de las partes, porque cada parte tendría que responder a esa totalidad, a su lugar dentro del sistema. Entonces dice, bueno, uno de los grandes problemas o de las grandes corrientes que venía haciendo la filosofía tiene que ver con el panteísmo, donde todo Dios o todo en Dios, dice, pareciera ser que va a decir, bueno, tres críticas que se le hacen con respecto al panteísmo y que esas tres críticas, dice, están derivadas de una mala comprensión sobre el principio de identidad, es decir, de la relación entre lo absoluto y la criatura, y a partir de esa explicación del principio de identidad y de estos tres modos de mala comprensión del panteísmo, nos va a introducir Schelling después en cuál es su propuesta de lectura. O cómo habría que comprender al panteísmo necesariamente. Y que de hecho él dice, bueno, me volví espinosista, me volví panteísta. En, en tanto el panteísmo es esto que yo explico, dice, ¿no? Adelanto un poco, ya varias hojitas, y para mencionar cuáles son estas críticas al panteísmo, al sistema panteísta. Dice así, ¿no? El único sistema posible de la razón es el panteísmo, pero este conduce inevitablemente al fatalismo. Esta es una de las grandes críticas que señala. Dice, bueno, que el sistema es fatalista. O sea, donde ya el destino, la finalidad de todas las cosas ya está también enmarcada, ¿no? Después dice otra explicación del panteísmo, dice, consiste en una total identificación de Dios con las cosas, una fusión de la criatura con el creador, de lo que se sigue otra cantidad de afirmaciones rígidas e insostenibles. Y acá después, bueno, va a explicar, ¿no? Que las cosas están separadas de Dios, que son distintas totogénere de Dios. Y después nos introduce en un tercer punto. Eh, bueno, después se explica que también no puede haber un Dios modificado, porque un Dios modificado o derivado no es un Dios en sentido propio ni eminente del término.
Acá también implica toda esta relación del principio de identidad o del sentido de la cópula en el juicio. Ahí empiezan un par de explicaciones que también van a ser importantes que nosotros en algún momento nos adentremos en ella, porque tiene que ver con la cuestión de la modificación entre sujeto y predicado. Y después, otra de las objeciones con respecto al panteísmo, y está la tercera, dice: objetarán ahora que el panteísmo en absoluto dice que Dios lo sea todo, sino que las cosas no son nada, ¿no? Die Dinge nicht sind. Que este sistema anula toda individualidad. Si las cosas no son nada, ¿cómo es posible confundirlas con Dios? Acá empieza toda una cuestión con respecto a la nada. Y dice, y habla de cómo se hacen generalidades con respecto a algunos conceptos y cómo eso no son ni más ni menos que determinadas herejías del entendimiento, filosóficas, ¿no? Que se hacen, ¿no? Donde parecía ser que todo, que con panteísmo, eh, no, yo digo panteísmo y todos parecemos que estamos comprendiendo aquello que queremos entender por panteísmo y en realidad cada uno entiende lo que le parece y nos terminamos confundiendo todo con todo, ¿no? Acá, de hecho, ya en esta página 336 de la paginación Príncipe, insiste, ¿no?, en esta cuestión. El concepto de libertad es incompatible con el del sistema, según se ha entendido históricamente. Dice: toda filosofía que tenga pretensiones de unidad, totalidad, acaba desembocando en una negación de la libertad. Y dice: no es fácil luchar contra afirmaciones generales de este tipo. Estas son cuestiones que insiste constantemente Schelling, por lo menos en toda la primera etapa de esta obra de 1809, porque si bueno, hay escuela filosófica o hay algunos filósofos, algunas personalidades que se abocan en esta cuestión, ¿no? De generalizar. Por el trabajo que implica necesariamente también detenerse a estudiar e indagar sobre qué es lo que queremos decir con este concepto, en particular el de panteísmo, ¿no? En este caso. Avanzamos un poco más. Bueno, dice así, ¿no? Luchar contra estas afirmaciones generales de este tipo, porque quién sabe qué estrechas concepciones han sido ya ligadas a la palabra sistema, de manera que dicha aserción expresa algo seguramente muy cierto, pero también muy trivial, ¿no? O si lo que se opina es que el concepto de sistema contradice en general y en sí mismo al concepto de libertad. En este caso no deja de ser curioso, puesto que la libertad individual se relaciona ciertamente de algún modo con la totalidad del mundo. Acá, ¿no? Bueno, por más que uno tenga una libertad individual o aceptemos que hay una libertad individual, esta libertad individual necesariamente interactúa con la totalidad del mundo, con todo lo otro que no es esa individualidad. Que tenga que existir algún sistema, al menos en el entendimiento divino, que sea compatible con la libertad. Esta cuestión también de la importancia de un entendimiento divino, un entendimiento humano. Hay que también comprender, todas estas son como primeras invitaciones, ¿no? Que hace, dice, hay que ver la determinación del principio con que el hombre conoce y después, ¿no? Esta cuestión. Hay un entendimiento divino, hay un entendimiento humano. Dice, bueno, hay que ver también, dice, una doctrina muy antigua dice que lo igual es conocido por lo igual, ¿no? Das Gleiches von Gleichem erkannt werden. Y esta cuestión, ¿no? Lo igual se descubre por lo igual es conocido por lo igual. Esta es una formulación incluso también que va a aparecer en las edades del mundo, repetido, si no me equivoco, por lo menos en las tres intentos o ediciones. Y más adelante dice así, ¿no? Comprenderá que si el filósofo afirma tal conocimiento divino es porque solo él concibe gracias al Dios que está en él, al Dios fuera de él, al mantener su entendimiento limpio y sin ensombrecer por la maldad, ¿no? Bueno, ¿cómo
el conocimiento humano, cómo este conocimiento finito puede tener, por tanto, la concepción o el presentimiento, el sentimiento de la existencia de un conocimiento divino, ¿no? Pero entre los que son contrarios a la ciencia es habitual entender a esta como un conocimiento tan abstracto y sin vida como el de la geometría vulgar. Entonces, lo conocido, lo igual es conocido por lo igual, y acá en una cuestión ahí media platónica, que uno puede tener una suerte de conocimiento divino y algunos tienen como este suerte de acceso también porque tienen como una apertura, un- una suerte de generar un contacto, un vínculo con ese otro conocimiento divino. Esta cuestión también de mantener su entendimiento limpio y sin ensombrecer la maldad, ¿no? Que es mm, negado, es discutido, es... ¿cuál sería la otra palabra? Es... de alguna manera... menospreciado por la ciencia, ¿no? Por los científicos, por las que se manejan únicamente por la razón, por la lógica, por este modo dialéctico en el que todo tiene que cuadrar con todo. Dice, entre los que son contrarios a la ciencia es habitual entender a esta como un conocimiento tan abstracto. Esto de adentrarse en el conocimiento de la indiferencia, de la nada y de ese ser primigenio, un conocimiento tan abstracto y sin vida como el de la geometría vulgar, ¿no? Resultaría más breve o más decisivo negar también el sistema mismo dentro de la voluntad o el entendimiento del ser originario y decir que únicamente existen voluntades singulares, cada una de las cuales se constituye para sí en su centro, según la formulación de Fichte, que el yo de cada uno es la sustancia absoluta. Esta cuestión, ¿no? Me parece también que rige muy fuerte la cuestión de la monadología de Leibniz, en su obra también de la teodicea, ¿no? Toda esta teoría, decir, bueno, cada yo, cada mónada, un mundo singular, particular y que de alguna manera tiene un contacto ahí de la frontera, casi algo celular, ¿no? Pero cada uno se cierra para sí. Y bueno, esta cuestión después también que se desarrolla de la apetencia y demás. Pero dice, ¿no? Más breve pero explicar o este detenerse en esa explicación de esas voluntades individuales de alguna manera te salva de la complejidad y de tener que arrojarte a tener que explicar eso originario primigenio, ¿no? Em, entonces dice, bueno, resulta más breve o más decisivo negar también el sistema mismo dentro de la voluntad o el entendimiento del ser originario, negar esa voluntad o entendimiento del ser originario, acá utiliza das System auch im Willen oder Verstand des Urwesen zu leugnen, ¿no? Urwesen. Y acá hay una cuestión también de traducción que es interesante, que hay toda la cuestión del ser, con esta cuestión del movimiento, de proceso, de devenir, es Wesen, no es Sein en Schelling, ¿no? Sein lo va a utilizar en algunos momentos, en alguna circunstancia, pero cuando hay una parte donde dice, bueno, el ser, un ser, no es un ser muerto, una cosa así, ahí usa Totesein, ¿no? Das Totesein. Eh, si no es Wesen. Y eso implica un problema de traducción que necesariamente tenemos que saber que está usando Wesen en determinados momentos implica la implementación de Sein y eh, también esa diferencia del Sein con el Wesen, con que también se puede traducir por esencia y de hecho utiliza Wesentlich y Wesentlichkeit, esa Wesentlichkeit como esencialidad,
Em, a ver, porque ¿dónde lo habíamos visto? Em, entendimiento, la determinación. Bueno, con esta cuestión, ¿no? También todo lo que tiene, bueno, la esencia, das Wesen der menschlichen Freiheit, ¿no? La esencia de la libertad, ahí también es Wesen. ¿En qué momento usar Wesen como esencia? ¿En qué momento usar Wesen como ser, ¿no? Por eso decía wesentlich, Wesen, Wesentlichkeit, Sein. Hay también todo un juego de vocabulario que bueno, hay que adentrarse en esa problemática, ¿no? De hecho, cuando hicimos un breve video introductorio a las ciudades del mundo con la edición de Hugo Ochoa, yo menciono en una parte, ahora no lo tengo a mano, tengo que traer los libros de la biblioteca Schelling para este lado y tenerlos acá, que es lo que estamos utilizando, y estos que ahora no estamos usando de Nietzsche, llevarlos quizás para el otro lado, para que sea un poco más práctico. Bueno, yo mencionaba que Hugo Ochoa hace una nota al pie, o en el prólogo, o en el estudio introductorio, hace una nota al final, eh, mostrando la dificultad y la problemática de la traducción de Wesen y Sein, y que necesariamente en algunos casos tiene que optar por uno o por otro, y que explica cuál es la complejidad también de traducción, de la que uno necesariamente no está exento, ¿no? Bueno, acá esto que nosotros decíamos, ¿no? Eh, negar o negar esta cuestión de adentrarse en la voluntad o el entendimiento del ser originario, del Wesen. eh, Recordemos que después Nietzsche utiliza el Uaine, ¿no? Eso, uno originario, uno primigenio. Eh, Y decir que únicamente eso está en el nacimiento de la tragedia y en el texto de la visión dionisíaca del mundo, donde acá también hay una Weltansicht, ¿no? Habíamos dicho también. Eh, entonces ahí también hay que tener en cuenta eso. Dice la doctrina, bueno, empieza con una crítica ya en 338, una crítica a la doctrina de Fichte. Dice, la doctrina de Fichte tuvo que demostrar que reconocía la unidad, aunque solo fuera bajo la figura de un orden moral del mundo, de un Sittlichen Weltordnung, y sin embargo cayó inmediatamente en contradicciones e improcedencia. Acá, fijémonos, ya está en una etapa Schelling, donde sin más, dice acá, Fichte se equivoca, o Fichte ve esto, pero esto viene después de esto anterior que nosotros estábamos pensando acá, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Dice, mediante cayó inmediatamente en contradicciones y improcedencias. A partir de los sistemas existentes hasta el momento no hemos encontrado nunca argumentos extraídos de la esencia de la razón y del propio conocimiento, la conexión del concepto de libertad con la totalidad de la concepción del mundo deberá seguir siendo siempre objeto de una tarea necesaria. Esto hay que pensarlo, la relación entre necesidad y libertad, entre naturaleza y espíritu, esto hay que pensarlo, ¿no? Es una tarea necesaria, sin la solución de la cual incluso el concepto de libertad vacilaría y la filosofía perdería absolutamente todo su valor. O sea, en esto recae, ¿no? Porque como decía antes, pensar el concepto de la libertad no es un concepto más, y dentro del sistema la libertad tampoco es un concepto más ni subordinado, ¿no? Sino que es el Mittelpunkt. Esta gran tarea es el único invisible e inconsciente resorte de toda aspiración de conocimiento del grado más bajo al más elevado. Sin esta contradicción de necesidad y libertad,
no solo la filosofía, sino todo superior querer del espíritu se hundiría en la muerte propia de aquellas ciencias en las cuales tal contradicción no tiene aplicación. Y después dice, evadir el problema renunciando a la razón se asemeja más a una huida que a una victoria. Y esto ya lo encontraba, que es una crítica a Jacobi. Nosotros ya hemos estado hablando también de la relación de Schelling con Jacobi, donde también a su vez, más allá de determinadas críticas, hay una lectura y una interpretación de Jacobi al sistema panteísta de Spinoza, de la cual Schelling se hace eco y de alguna manera también tiene una influencia en el desarrollo sobre su crítica a la lectura del panteísmo que va a hacer y a lo que él mismo va a proponer. Dicho esto, con los mismos derechos, otro podría sin embargo darle la espalda a la libertad para arrojarse en los brazos de la razón y la necesidad sin que hubiera ningún motivo de triunfo por ninguno de los dos lados. Y acá comienza entonces, y con esto vamos a ir cerrando, pero por lo menos ya queda al mismo tiempo abierta la problemática que van a ser con los modos de comprensión del panteísmo de manera errónea, equivocada, como habíamos señalado hace unos minutos, que tiene que ver con esto, ¿no? Esta misma opinión ha sido formulada de modo más claro en la siguiente proposición, y acá dice, ¿no? El único sistema posible de la razón es el panteísmo, pero este conduce inevitablemente al fatalismo. Das einzig mögliche System der Vernunft sei Pantheismus, dieser aber unmeidlich Fatalismus, ¿no? Panteísmus, fatalismus. Vendría a ser esta relación y dice, bueno, es innegable lo maravilloso, y acá utiliza, implementa la ironía, Schelling, dice, es maravilloso la invención de estos nombres generales. La terminología general es una ironía, ¿no? En la 344, más adelante en el texto va a retomar esta cuestión. Esto también ténganlo en cuenta. La invención de estos nombres generales mediante los cuales se puede designar de una sola vez toda una concepción. Ah, bueno, son todos idealistas, son todos panteístas, son todos estructuralistas, son, no sé, marxistas. Dicen, no, bueno, hay matices. No todos están entendiendo lo mismo y algunos de ellos, aún en su error, nos van a permitir o nos van a limpiar un poco el camino para poder encontrar realmente ayudarnos a llegar a donde queremos llegar, ¿no? Basta con haber dado una vez con el nombre apropiado para un sistema y se encuentra uno relevado del esfuerzo de investigar más a fondo su verdadero carácter propio, ¿no? Habla toda esta cuestión del ignorante, de emitir inmediatamente juicios, todo depende de la precisa, como decía, bueno, le puse el nombre justo, pegó el nombre y chao, ¿no? Ya con eso robo. Pues no se podría negar que si el panteísmo no designase más que la doctrina de la inmanencia de las cosas en Dios, habría que relacionar en algún sentido todo parecer de la razón con esta doctrina. Pero es precisamente el sentido el que establece aquí la diferencia, ¿no? El zin de Azin. Es innegable que se puede unir el sentido fatalista a esta doctrina. Es decir, bueno, sí, que digan que el panteísmo conduce al fatalismo, bueno, sí, puede ser porque se puede unir fatalismo con panteísmo. Pero no, que inevitablemente el panteísmo conduce al fatalismo. Pero dado que es precisamente a través del más vivo sentimiento de la libertad, como muchas personas han sido conducidas a este parecer, o sea, libremente hay personas que han comprendido que el panteísmo llega al fatalismo, bueno, puede ser al revés también. Dice, se puede inferir que no está unido a ella de modo esencial. O sea, como algunos entendieron, como algunos comprendieron fatalismo y panteísmo, otro puede decir no, no conduce necesariamente o esencialmente al fatalismo.
Em, y esto sigue, ya les leo la última frase, así cerramos por hoy. Dice así, ¿no? A través de la libertad y siguiendo sus principios afirma al lado y fuera del poder divino un poder incondicionado que según los mencionados conceptos es impensable. De igual manera que el sol apaga todas las luces celestes del firmamento, de este modo y en mayor medida aún, el poder infinito apaga todo poder finito. Esta relación entre el absoluto y las criaturas, ¿no? ¿Cómo hay que comprenderlo entonces? O cómo se comprende en el panteísmo. La causalidad absoluta en un ser no le deja al resto de los seres más que una pasividad absoluta. Esto sería el fatalismo, ¿no? A esto hay que añadir la dependencia de todos los seres del mundo respecto a Dios. ¿Dónde queda la libertad entonces? No hay libertad entonces en el panteísmo. El ser finito, determinado, singular, donde quedan determinados todos esos pensamientos, aspiraciones y acciones son concretas, o sea, el ser finito tiene que pensar, accionar de una manera concreta y no de otra. ¿Y qué pasa entonces con el ser humano y su libertad? Porque dice, bueno, el hombre no está fuera de Dios, sino que está en Dios. Der Mensch nicht außer Gott, sondern in Gott sei. Los místicos, pero esta cuestión, ¿no? Del presentimiento, del sentimiento, dice místicos y espíritus religiosos de todos los tiempos para llegar a la creencia en la unidad del hombre con Dios. Pero esta relación del ser humano con Dios es una relación determinada, necesaria, sin lugar, fatalista, sin posibilidad de libertad. ¿Y qué pasa entonces con ese sentimiento, con esa suerte de experiencia espiritual con respecto a nuestra libertad? Sin quitar que vivimos y somos en Dios, ¿no? ¿Cómo es posible, pregunta Schelling entonces, que esa doctrina que tantos han sostenido en consideración hacia los hombres, precisamente para salvar la libertad, tenga que pugnar con la libertad, ¿no? Y ahí va a pasar a otra explicación del fatalismo, del panteísmo, que dice que consiste en una total identificación de Dios con las cosas, una fusión de la criatura con el creador, de lo que se sigue otra cantidad de afirmaciones rígidas e insostenibles, porque justamente decir, bueno, las cosas también son Dios o todo es Dios, en qué medida son Dios las cosas, si son Dios mismo o son una expresión de Dios, un Dios finito, algo que parte, que es una parte de Dios. Bueno, ahí va a venir toda una discusión interesante también con respecto a la crítica del panteísmo. Si les parece, dejamos hasta acá. Les recuerdo que pueden apoyar el canal adquiriendo cualquiera de mis libros, como Dionisos y el genio dionisiaco, la influencia romántica en Nietzsche, que es este libro que está acá, donde también van a encontrar una lectura sobre el pensamiento y la filosofía de Friedrich Schelling. Y después, por otro lado, otro de los libros que es El lugar de Nietzsche en los cuadernos negros de Martin Heidegger, donde en estas reflexiones y anotaciones desde 1931 a 1948 vamos analizando el rol que ha cumplido la filosofía de Nietzsche en la obra de Martin Heidegger. Esta edición en Argentina viene con solapa el libro, y bueno, bueno, tenía ahí un señalador, está acá, que son lo que traen el libro. Ahí estaba fachero en la foto. Así que bueno, ya saben, adquiriendo cualquiera de los libros, esta es la versión que viene por Amazon, que ustedes también pueden adquirir. Espero pronto poder compartir con ustedes alguna noticia de una nueva obra, un nuevo libro. Por el momento les comento nuevamente que ahora en marzo, la próxima semana, vamos a estar comenzando con, eh, con un curso sobre la influencia de Schelling en Heidegger, así que también están más que invitados para poder participar.
Todos los datos están en la parte de comunidad, también en el feed, en el muro de Instagram, de Facebook. Pueden encontrar toda la información para poder suscribirse. Es un curso pago, pero bueno, nos van a ayudar también eh, para poder financiar de alguna manera el trabajo que estamos haciendo con todas estas obras. Esta lectura y esta investigación del texto es un poco introductorio para poder tener un conocimiento general de lo que vamos a ir tratando en el curso sobre Schelling y Heidegger. Sin más que decirle, los espero la próxima semana acá en el canal de Filosofía en Marcha con un video más. No sé si seguiremos con estas lecturas y análisis de las investigaciones o les compartiré alguna obra nueva, algún texto nuevo de otro filósofo. Hasta la próxima, saludos, que anden muy bien, buena semana.